gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo manifestar que no es la primera vez que está en nuestro programa. Yo tengo un respeto profundo por su actividad, donde como intendente ha hecho cosas fundamentales para su municipio, que es nada menos que San Isidro, y que trabaja intensamente, se ocupa de temas fundamentales como la educación, la salud, la relación con todo, y que es un hombre de neto regambre radical, donde hasta fue a una elección para elegir presidentes del partido de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que estuvo allí prácticamente un empate técnico sin tener el apoyo que tenía de parte de ciertos dirigentes partidarios para ir a esa contienda con gran esfuerzo y con gran sacrificio. Yo le tengo un profundo afecto y respeto, además somos muy amigos, con el doctor Gustavo Poza, a quien saludo y agradezco su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Querido Gustavo. Bien, una alegría grande poder estar en el programa y bueno, siempre, aparte te sigo permanentemente cuando escribís, obviamente te sigo en el programa, así que muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho a vos. Contanos un poco el tema fundamental, no digo excluyente, pero por ahí anda, exclusiva y excluyente de la reunión, de la convención de hace 2 o 3 días. Bueno, hubo un hecho hace exactamente 3 días que es el de la Convención Nacional del Radicalismo. Y en esa Convención Nacional lo primero que nos va a interesar a todos, le interesa a toda la ciudadanía en general, voten o no voten Juntos por el Cambio, es que la Unión Cívica Radical en la Convención ratificó el carácter frentista del partido y ratificó la conformación de Juntos por el Cambio. Es decir, que se cumplió con el voto de millones de votantes durante las últimas 2 elecciones, que el votante pide que haya una unión desde la oposición para poder enfrentar las arbitrariedades que se producen desde el poder y también, además, para poder colaborar durante el año y medio que queda para que la gente la pase lo menos mal posible con un gobierno con el cual es público el disenso que tiene tanto la mayor parte de la ciudadanía como el radicalismo y Juntos por el Cambio. Así que, yendo de lo general a lo particular, se ratificó Juntos por el Cambio, que eso era lo primero que había que plantear. Lo siguiente es que el radicalismo establece la necesidad de que haya un programa de gobierno junto con el resto de los partidos, fundamentalmente con el PRO, de modo tal de que cuando se llegue al primer segundo de gobernar, si esa es la suerte que decide la ciudadanía en la elección del año que viene, 2023, se sepa perfectamente hacia dónde es que nos dirigimos en cuanto a lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con la educación fundamental, lo que tiene que ver con la seguridad, tanto en la seguridad nacional como la seguridad a acordar con cada una de las provincias. El caso clave es el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, el caso, bueno, el tema de la cartelización que se dan en determinados puntos del país. Lo que tiene que ver con la cuestión productiva, el problema energético, el tema de vaca muerta, el tema del campo, el tema de cómo conseguir equilibrar que haya tanto ingreso de divisas, no solo por parte del campo y después exaccionarlo, que es lo que no hay que hacer, sino que haya ingresos de divisas, primero a partir de la base de llegar al autoabastecimiento en materia energética y después la incorporación de divisas para que sean tanto más importantes que el campo, como el caso de esa incorporación por parte de lo que tiene que ver con el gas. El hecho de que haya claramente una política que promueva la llegada del gas y del petróleo a cada uno de los lugares donde debe llegar, de modo tal de equilibrar el sistema. Y entonces,
desde lo macro, también establecer que el radicalismo de ninguna manera puede participar ni llevar adelante una política que no sea la de algo donde el horizonte es un horizonte común, que es el hombre en todas las edades de la vida, en todas las etapas de la vida. Que la labor de la política es una labor profundamente humanística, venga uno de donde venga desde el campo de la política, el campo popular. O sea que fue una convención muy fuerte y una convención donde además se ratificó el hecho de que se lleva candidatos, que hay candidatos propios, y por eso muy fuerte la presencia de Morales, el presidente del partido, muy fuerte la presencia de Facundo Manes, también candidato a presidente del partido, y además poder mostrar que hay buenos gobernadores que están trabajando y que son de carácter radical, que nadie tiene que venir a explicarnos cómo se hace el equilibrio fiscal, que se puede tener equilibrio fiscal y junto con eso además realizar obras transformadoras y políticas transformadoras desde cada uno de los lugares. Querido Gustavo, cuando vos me haces este tipo de manifestaciones, yo pregunto si alguien o allí alguien mencionó, no por darle entidad, simplemente por las manifestaciones y las versiones periodísticas con respecto a Javier Milei, que tanto nos pegó a los políticos, pero que ya está usando los pasajes del Parlamento, ya habla del Estado criminal, no sé cuánto. Que ayer me sorprendió con esa manifestación, más de una hora en TN. El radicalismo habló de esa posibilidad. No se trató, no se lo mencionó nunca con nombre y apellido, por lo menos. Sí, se habló por la positiva, se habló en directo, en el sentido de que el radicalismo va a llevar adelante una política profunda de transformación, de equilibrio fiscal, de equilibrio en cuanto a que el ingreso de divisas necesarios para que funcione la totalidad de la economía. Que la exacción del campo no puede ser el norte de un país, sino que tiene que haber el resto de los sectores que también produzcan el ingreso de divisas. O sea, fue una cuestión muy dedicada desde la experiencia y de ninguna manera se mencionó lo que puede estar a veces en medios de comunicación, que está ligado a teorías que podrían ser aplicadas, etcétera, pero que no dejan de ser teorías, ¿no? Mira, yo digo lo siguiente. También se habló de que el Estado tiene que ser totalmente inexistente. Sí. Ni el Estado gigante, ni el Estado inerme, inexistente. Y me parece que primero que hay que reformar la Constitución, porque la Constitución, el rol que le da al Estado es otra. El Estado árbitro, el Estado que promueve el bienestar general, que evite que los más débiles se lleven por los más fuertes a los más débiles. Un Estado árbitro. Supongamos un enfrentamiento deportivo, en fútbol, más que lo que fuera. ¿Es posible que se juegue sin árbitro? Que se transgredan las normas, que se haga lo que se quiera hacer sin que nadie diga cuándo se violaron las normas que establecen los reglamentos que se entran a jugar en ese aspecto? No hay ningún país que funcione o haya funcionado sin un Estado presente. El problema son los gobiernos del Estado. La Argentina es un país que no tiene estructura productiva suficiente y no tiene burguesía nacional. Entonces, se busca el ingreso al Estado como un método de movilidad social ascendente, cuando en realidad en el mundo la movilidad social, el que quiere crecer en tal caso, lo hace en el sector privado. En tal caso lo que se cuestiona en el mundo es la famosa puerta giratoria, ¿no?
que es en el primer mundo, que es el que pasa del sector privado al sector del Estado, pero ya hay burguesía nacional. Entonces, creo que es mezclar las conversaciones. No hay otra manera de que el Estado esté presente. Creo que sí, la administración pública tiene que ser más chica para que el Estado sea más eficiente. Y de modo tal de que la oferta del Estado en materia de salud y en materia de educación y en materia de seguridad y en materia de defensa nacional sea lo más importante posible. Y lo digo desde, con esas prioridades, ¿no? O sea, el tema de lo de la educación, la salud y la seguridad son prioritarios. Fíjate, querido Gustavo, leí ayer en Clarín una nota de un gran amigo, un muy buen periodista que es Marcelo Helford, donde dice, en un lema que une la Unión Cívica y las dos fórmulas de Marx. Después dice, no nos une el amor, sino las dudas. ¿Qué opinas de eso? Y lo mismo que, bueno, después que vos me respondas esto, te quiero hacer otra pregunta. Son notas de personas que conocen por dentro de muchos años los partidos políticos, en este caso el radicalismo, pero lo más importante fue ratificar el carácter frentista, cumplir con millones de votantes de Juntos por el Cambio, donde el radicalismo, que es el partido principal y es el partido que pone la estructura, el cerebro, el cuerpo, las extremidades en esto, ratifica esto. Pero también ahora, a diferencia de cómo empezó en el 2015, dice, las políticas deben ser estas, políticas dedicadas a la mujer, al hombre, en todas las etapas de la vida. El carácter humanístico, fuertemente humanístico, que tiene que tener la política, ni qué decir cuando se llega al gobierno. ¿Y qué dice el radicalismo? A lo mejor vos tenés una opinión personal porque te han expedido. Con respecto al tema de las armas a la que se refiere Miguel. La verdad que ya no es para que lo discuta un partido político. Esto, hay una tradición en la Argentina, que es que la Argentina, en Estados Unidos, ellos crecieron hacia el oeste, no es una cuestión de porque son liberales, es decir, en Estados Unidos hay una entidad que promueve la libre venta y portación de armas, que es la Asociación del Rifle. Un gran actor y una persona honesta y muy conocida de ellos y demás, que fue Charlton Heston, era históricamente el presidente de la Asociación del Rifle. Es parte del folclore y de la idiosincrasia de los americanos. Bueno, ahora se desmadró, ¿no? Digo, el hecho de que tengan periódicamente masacres en escuelas, colegios y universidades, digo, los va a tener que hacer rever el famoso tema sobre todo lo que se repite mucho en Texas, digo, el famoso tema de las masacres. Digo, la Argentina, lo que le faltaría es agregar el tema o sea, a ver, donde hay armas, está demostrado por parte de los especialistas, casas donde hay armas aumentan los riesgos para los niños, casas donde hay armas aumentan las probabilidades de suicidio, casas donde hay armas aumentan las probabilidades de accidentes por vía de escape de disparos. No, y digo, la libre portación favorece al delincuente. El delincuente está todo el día tirando. Nosotros, puede ocurrir que tengamos una experiencia de caza, que no es mi caso, digo, porque no me gusta matar animales, pero digo, eso es lo máximo que puede haber, que alguien vaya a un club de tiro, a un lugar de tiro que pueda haber, y bueno, pero una cosa es estar tirando en un lugar tranquilo, con los oídos tapados y demás, y otra cosa es que alguien esté preparado para el enfrentamiento cuando baja del auto, o cuando entra a la casa, o cuando está dentro de su casa. El que tiene que proteger a la gente es el Estado, y el Estado es el que tiene que asegurar que está prohibida la aportación de armas para los civiles regulares, honestos,
como para los delincuentes. Y que cuando el delincuente, que ya tiene condena, se lo encuentra con armas, se agrava fuertísimamente, tal cual dicen las leyes, en los códigos de fondo y en los códigos de procedimientos penales, dice cómo se agrava la situación respecto de que pierde su libertad nuevamente aquel que tiene condenas pendientes y se lo encuentra con portación de armas, sobre todo el tema de las armas de guerra. Entonces, digo, con calibres de armas de guerra. Me parece que no podemos perder eso, porque si llegamos al punto de que la gente está tan desvalida, que el Estado además se corre al punto tal de que dice, nos corremos porque de aquí en adelante que cada uno se busque su propia seguridad a través de las armas, bueno, entonces estamos en un mal camino. Yo macaneo permanente no lo acepto. Ayer circunstancialmente escuché algunas declaraciones porque también estaba en el mismo programa prácticamente el actual presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, que es el doctor Manes, que es abogado, Gastón. que habló mucho de su hermano. Ahora yo digo, ¿cuál es la impresión que producirá esto en general, no? Porque de pronto yo tengo un gran respeto por él, estuvimos juntos en Estados Unidos cuando la elección de Trump como observadores. Yo no sé si esto conviene, no conviene, bueno, le parece bien a la gente, no fortalece la política o no. No quiero ni opinar en este momento, pero lo que sí quiero opinar, porque ahí también escuché, porque se habla de economía, pero no se habla de salud, de educación. Y cuando se habló de salud y educación, ¿sabe cuál fue la manifestación? No digo ni de qué, porque no le quiero dar entidad a los que no, para mí no la tienen, donde dijeron que hay que hacer un ministerio de acción social y que allí tiene que estar educación. Yo no comparto esa idea, pero bueno, eso no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad. Yo pienso que sin educación, sin darle los elementos que corresponden, la trascendencia que tiene, de ninguna manera vamos a poder revertir esta situación difícil a la cual no lo podemos, o mejor yo, que no le podemos imputar solamente a este gobierno, o sea que viene de varios años. Y me acuerdo que Churchill decía que la democracia a lo mejor no sea el mejor de los sistemas, pero no hay otro mejor que él. Y bueno, Irigoyen también, vos sabés más que yo lo que decía. Pero yo lo que quiero decirte en definitiva, querido Gustavo, que alguna vez tenemos que preocuparnos por cómo le va a ir a los argentinos, pero con un proyecto de país serio. No sé si los candidatos del radicalismo ya lo tienen, si saben lo que tienen que hacer al día siguiente de llegar a ganar o de ser electos presidente de la nación. Yo creo que vos estás en el otro aspecto. Es un hombre que tenés gobernando tu municipio hace mucho tiempo, que has trabajado intensamente, no has perdido un solo minuto, y que tenés un proyecto de llevar a cabo. Y creo que esa es una de las falencias que tenemos. Y lo otro es creernos los dueños de la verdad, creer que todavía creemos en los Reyes Magos, que vamos a hacer cosas que son imposibles de ser llevadas a cabo, salvo que reformemos totalmente la Constitución nacional. Y última pregunta para que vos te despidas en estos 3 minutos que tenemos. ¿Qué va a hacer mi amigo Gustavo Pose en las elecciones del año que viene? Además de lo que acabamos de mencionar. Bueno, muy bien. A lo primero que vos estabas comentando, la educación es constitutiva en la Argentina. No hay otra manera que la educación tenga rango ministerial, como no hay otra manera que la salud tenga rango ministerial. Cuando Sarmiento hace el primer censo, dice, nuestro país está lleno de curanderos y analfabetos.
Por ahí empezó la construcción de la Argentina después de la Organización Nacional en el 53, en 1853. ¿Qué hace la diferencia? No cambia el gasto que alguien sea ministro o sea secretario de Estado. Lo que cambia es que el rango ministerial es que pueden ejercer las políticas por sí que están acordadas con el presidente. Ese es el asunto. Entonces, el problema de la Argentina tiene un problema con la educación. La Argentina tiene un problema. ¿Cómo es posible que haya una desventaja comparativa entre quien va a la educación pública y quien va de la educación privada, a la de gestión privada? ¿Y cómo es posible que los docentes sean los mismos? Entonces es un problema de conducción. Si nosotros negamos la importancia de la educación, como negar, esto fue como cuando dejó de tener rango ministeriable en el anterior gobierno en la salud. Y sí tenía rango ministeriable la acción social. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? A los meses, a los 50 días, se desarrolló en el país y en el mundo, arranquemos por el mundo, una pandemia. Y entonces vuelve a tener importancia la cuestión de lo de la salud. Entonces, digo, después, se puede discutir si son Secretaría de Estado o no el Ministerio de la Producción, el de Ciencia y Técnica, pero sí tienen que tener rango ministerial los otros, porque tienen que llevar adelante políticas por sí que se hayan acordado con el presidente, con el respaldo del Congreso de la Nación. A lo que vos me preguntabas respecto de política, yo creo que este es un año de concentrarse absolutamente en la gestión y en la construcción. Yo estoy concentrado absolutamente, como lo hice toda la vida, siempre, cuando mi responsabilidad es la de ser intendente. Y sobre todo en esta época, donde hemos cruzado de las peores épocas económicas y además con el tema de lo de la pandemia, con excelentes resultados. El municipio está equilibrado, está muy bien en cuanto al tema de lo de la seguridad. Acá nació el tema del patrullaje municipal en el país. ¿Me decías, Pocho? No, que está muy bien administrado, digo. Sí, es equilibrado con un precio respecto de las tasas que se atrasa porque nosotros estamos pensando siempre en qué ocurre en cada familia, en cada lugar. Actuamos por igual con todos, acá no es un tema de ricos, de pobres, acá nosotros trabajamos exactamente para todo el mundo. Y en el tema de la construcción política, uso de mi tiempo libre, de mi tiempo familiar, ¿para qué? Para recorrer los distritos, recorrer sobre todo el Gran Buenos Aires y favorecer un Juntos por el Cambio cada vez más fuerte. Cuando llegue el año que viene, recién las listas se hacen en el mes de junio. Es decir, que nos falta un año y un mes casi, ¿no? Entonces, después la vida, las circunstancias, la decisión personal, cómo hayamos construido, da la posibilidad de cuál es la candidatura que llevas adelante. Pero sí descarto el tema de candidaturas legislativas. Lo mío siempre fue el tema ejecutivo. Fui legislador cuando era jovencito y pude echar las bases para mejorar las condiciones de vida en toda esta zona del Gran Buenos Aires, sobre todo el sector norte, que hoy, bueno, buena parte de esa labor que hicimos con otros legisladores dio una organización de infraestructura muy importante, pero lo hice siempre pensando en la labor ejecutiva. Así que sí, obviamente dentro de nuestro movimiento hay legisladores provinciales y legisladores nacionales que llevan adelante una labor, que es una labor de defensa del voto de la gente, tal cual decíamos al principio del diálogo. Vos me lo dijiste y se nos fue el tiempo, pero te comprometo a que vamos a encontrarnos quizá la semana que viene para que charlemos más a fondo de cómo estás viendo el tema. Querido Gustavo, me alegra mucho que hayas participado hoy nuevamente en Corriente de Pensamiento. Y todos tenemos que dialogar y buscar soluciones para el país. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente, recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Muchas gracias al doctor Gustavo Pose, y más que nunca se me produce la enorme convicción de que hay más candidatos de lo que la gente quiere y a la gente le preocupa. No he visto incluso que los precandidatos hayan planteado cuáles son sus proyectos, sus principios, lo que quieren sostener para superar esta enorme crisis que tenemos, no de ahora, de varios años a esta parte. Le prometimos de todo y cuando llegamos a la función nos olvidamos de lo que prometimos. Si mentimos, y esto es lo peor que le puede pasar a alguien que llega a la función pública. La verdad, el trabajo y la transparencia, que son aspectos fundamentales a los cuales tenemos que aferrarnos sin ninguna duda si queremos superar los grandes problemas que tiene nuestra querida Argentina. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.